Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. Y vea un primero y último, ¿quién estará después de él y quién estará delante de él? No hay nadie más, ni atrás ni delante de él, no existe otro. Vámonos a la historia. Vámonos a la historia, un poquito de historia. Año 100 después de Cristo, hombre del cual la Iglesia Católica hoy llama y le dice padre de la Iglesia, Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía confiesa y dice que solamente hay un Dios en sus cartas, 7 cartas que él escribió. Solamente hay un Dios, el cual es el Dios de los profetas, dice Ignacio de Antioquía. Y el Dios de los profetas es uno. No hay otro además de él. Ignacio de Antioquía dice en su carta que Jesucristo es Dios hecho hombre. Hijo de Dios, hijo de María, hijo de David, según la carne. Pero es Dios. El Dios de los profetas, el Dios de los profetas es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es el único Dios, el Dios de los profetas. Es Jehová y es el Padre. Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. No es él tu Padre que te creó. Él te hizo y te estableció. Jehová es el Padre. Ignacio de Antioquía dice que ese Dios, el cual es el invisible. Escuche bien. El invisible se hizo visible por amor a nosotros. El que no podía sufrir, vino a sufrir por amor a nosotros. Lo mismo que dijo Pablo en primera carta a Timoteo, capítulo 15 al 17. Que el Rey eterno, el inmortal, el invisible, ese Jesucristo. Es lo mismo confesó Ignacio. Ignacio de Antioquía confiesa en su carta que Jesucristo es el Espíritu indivisible. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama según la teología del día de hoy? Eso se llama unicidad. Jesucristo el Espíritu indivisible. Lo que dijo Juan, lo que dijo Pablo, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Año 200 después de Cristo, un hombre que también es considerado padre de la iglesia, escribe un tratado contra un unicitario, un hombre llamado Praxeas. Escribe y dice en su carta, ojo, tratado de Tertuliano contra Praxeas. Lo pueden adquirir, eso ya está en el internet. O si quiere, tiene por un libro, cómprelo. Pero Tertuliano escribe contra Praxeas, que era un hombre, un pastor unicitario, como le llamaban en esa época, monarquiano, porque así nos llamaban a los unicitarios, monarquianos. Tertuliano escribe, los simples, así nos trataba Tertuliano. Los ignorantes, así nos trataba Tertuliano. Los que confiesan, y él dice, sabemos que ellos son la iglesia mayoritaria. Es decir, la iglesia mayoritaria en la época de Tertuliano, año 200 después de Cristo, era la iglesia de los monarquianos. Lo escribe Tertuliano. Dice, ellos, ¿quiénes son ellos? Los simples, que confiesan que Jesucristo es el único Dios, que Jesucristo es el Padre, que Jesucristo es el Espíritu, que Jesucristo se hizo hombre, que Él es Dios. Eso escribía Tertuliano contra un hombre llamado Praxeas. Pero ellos, dicen así, ignoran la economía divina, lo que más tarde se llamó la Trinidad. Tertuliano. ¿Qué más podemos decir? Noeto. ¿Qué más podemos decir? Sabelio. ¿Qué más podemos decir? Muchos más que confesaban antes del año 300 que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas. Dios, el único Dios que se hizo hombre, el Padre, así lo dice. Y eso lo dice la historia. En el año 382, gracias. En el año 382 viene un edicto que se llama el Edicto de Tesalónica. El padre lo debe saber muy bien. Donde el Imperio Romano dice que por decreto acaba cualquier otra religión que exista dentro del imperio, la acaba, so pena de ser perseguidos y ser declarados herejes si no cerraban sus lugares de predicación. Porque de ese momento en adelante, dice la santa, como dicen ellos, su santa proclama, confesaban y decían que desde ese momento en adelante, año 382, todo el mundo bajo el imperio sería llamado católico cristiano. Y abrazarían la doctrina, una doctrina nueva, llamada la doctrina de la Trinidad. Puede buscarlo. Yo le estoy dando bases. Puede buscarlo. Edicto de Tesalónica.
De ese momento en adelante, ¿a quién quitaba el edicto? Pues a los monarquianos, que era la iglesia mayoritaria. Les quitaban ahora sí toda razón social y decían: si ustedes tienen que cerrar sus iglesias, porque si no, so pena de herejía. Y ustedes saben qué le pasaba a los herejes, ¿no? So pena de herejía. Si no cambian y se vuelven católicos trinitarios. No existía antes del año 382. Y si me permiten, ahorita voy a hablar de la parte católica. Si me permiten, claro que sí. Les voy a decir cómo reconocer la verdadera iglesia católica. Gracias. Gracias. Avísenme, profesor. ¿Ya? Bueno, gracias, hermano Alex. Hermano, exactamente lo que yo le pedí que no hiciera fue lo que hizo. Y todos ustedes se dieron cuenta. Le dije que no me hablara de la doctrina, sino que me hablara de la iglesia. Nos habló, levante la mano, enfóqueme la gente. Levánteme la mano el que no crea que Jesucristo es Dios. El que no crea que Jesucristo es Dios. Ahora levante la mano los que estamos seguros que Jesucristo es Dios. Mire. Usted viene a decir que nosotros no creemos que Jesús es Dios. Mírelos. Mátese por sus propios ojos. Todos creemos que Jesucristo es Dios. Aquí no hay ninguno que no crea eso. Es más, todavía creemos que Jesucristo es Dios, que Él dijo: esto es mi cuerpo, y nosotros creemos que ese es su cuerpo porque Él, que es Dios, lo dijo, y creemos y lo comulgamos y lo recibimos y lo adoramos. Él viene a decirme que nosotros no creemos que Jesús es Dios. Alabado sea Dios. Ciertamente, pero eso es la doctrina. Yo le dije que no hablara de la doctrina. Está hablando de la doctrina, si Jesús es Dios o no es Dios. Eso es doctrina. Que Jesucristo es la roca. Nosotros sabemos, pastor, que Jesucristo es la roca. Si usted hasta ahorita se enteró, es su problema. Pero todos nosotros sabemos que Jesucristo es la roca fundamental, de donde viene la vida del cristiano, de donde viene la salvación del mundo, que no hay otro, eso lo sabemos. Triste de usted que no lo sabe, pero nosotros lo sabemos. Y habló de que Jesucristo es la roca y que Jesucristo es Dios. Todos nosotros lo creemos. Pero no habló de lo que yo le pedí, de la iglesia. La iglesia de Jesucristo es la iglesia que Él fundó. Y Él tiene que por cierto, antes de decirle la iglesia que fundó, Él me dice que ningún profeta, esto yo creo que me mire un momentico. Usted llegó a decir que ningún profeta y ningún apóstol había escrito algo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, de las tres personas. Eso. Hoy lo vas a ver, hoy se lo voy a mostrar. Pero cuando hablemos de la doctrina, ahorita también nos vamos a hablar de la iglesia, porque él perdió el tiempo y no habló de la iglesia. Y lo estábamos esperando. Yo estaba primero para convertirme a la iglesia pentecostal. No me convirtió. La iglesia pentecostal unida, porque él no dijo cuándo lo fundó y quién la fundó. Él no habló de eso. La iglesia pentecostal unida la fundó Carlos Parán, año 1904. Y así como él reta, vaya a la historia a ver. Carlos Parán la fundó a ellos en el año 1904. Entonces, no venga con cuentos. La historia es historia. Ahora les voy a mostrar que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo. Comenzamos en lo que él dice, Efesios 2. Le voy a tomar la misma cita. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Miren, en Efesios 2:20, ustedes van a descubrir, pastor, le voy a leer la Reina Valera, la de ustedes. En Efesios 2:20 nos va a hablar que Jesucristo es el fundamento, es la roca, y después de él vienen los apóstoles y los profetas. Escuchen. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento son los apóstoles y los profetas. Eso es lo que enseña la iglesia católica. Siendo la principal piedra del ángulo. Eso lo enseña la iglesia, que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Eso lo enseña la iglesia católica. A él le dijeron que la iglesia católica no enseñaba eso. ¿Qué es lo que la iglesia católica enseña? Que Jesucristo es la roca, es el fundamento principal. Pero que los apóstoles también pasan a ser piedra fundamental. Por eso se llama fundamento. Fundamento.
fundamental, que no puede faltar. Así como no puede faltar Cristo porque es la piedra angular, no puede faltar los apóstoles que son el fundamento, fundamental, no puede faltar. Y la iglesia de Jesucristo es la que está fundamentada sobre los apóstoles, siendo la piedra angular Cristo. Se lo voy a demostrar. Mateo capítulo 16, versículo 18. La piedra fundamental son los apóstoles, pero la piedra angular, la angular es Cristo. Y él no sabe distinguir una cosa de la otra. Entonces dice, si Cristo es la roca, los apóstoles no pueden ser roca. Si Cristo es el pastor, los apóstoles no pueden ser pastores. Claro, Cristo es el pastor, los apóstoles pueden ser pastores. Hasta él se nombra pastor sin serlo. Pero se nombra pastor. Y el pastor dice Cristo, yo soy el buen pastor. Pues soy pastor y hay otros pastores. Cristo es la roca. Y los apóstoles también son roca, son piedras. Y que no lo puedo demostrar en la Biblia, comienzo. Nosotros nunca hemos dicho que Cristo no sea la piedra principal del ángulo. Jamás. Nosotros hemos dicho que Jesucristo es la piedra angular. Pero luego de la piedra angular viene el fundamento, la piedra fundamental que no puede faltar, que son los apóstoles. Y en primer lugar de esas piedras fundamentales que Jesucristo quiso, colocó a Pedro. ¿Y cómo sabemos que es Pedro? Escúchelo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Está hablando con Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El pastor va a decir, aquí está diciendo la Biblia que Cristo es la roca y la roca no es Pedro. Bueno, si quiere creerlo así, ahí está hablando de una roca. Usted dice que es Pedro y usted dice que no es Pedro, que es Cristo. Y si yo digo que es Pedro, entonces le está quitando el puesto a Cristo. Está bien, no peleemos ahí. Saltemos. Lo que viene, saltemos. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vean que Pedro es piedra fundamental, no la piedra angular. La angular es Cristo. La fundamental, aquí viene. Y a ti, Pedro, aquí viene lo fundamental. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. es fundamental, no la piedra angular. Quítese de la cabeza la mentira que dicen de la Iglesia Católica. No es la piedra angular, es la piedra fundamental. Porque la Iglesia de Cristo está fundamentada sobre los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la piedra angular. ¿Y por qué es fundamental? Porque tiene las llaves del reino de los cielos. Y en esa iglesia estamos nosotros. Porque fue la que fundó Cristo y hay constancia en la Biblia. En la persona de Pedro. Le dio las llaves del reino de los cielos. O sea que ese Pedro es fundamental. No podemos estar en la iglesia de Cristo si no tenemos a Pedro con las llaves. Porque es fundamental para entrar al cielo, las llaves. Y las tiene Pedro. Jesús nos dijo, y yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a mí me doy las llaves del reino. Dice, a ti Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. Para taparle la boca a ellos. A ti, Pedro, te doy la llave del reino, fundamental. Y para que vean que es fundamental, Pedro. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pedro es fundamental para atar y es fundamental para desatar. Fundamental. ¿Qué es lo que no entiende? Ahora, pero eso le quita el puesto a Cristo. No, el mismo Pedro lo predica. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vean que Cristo es piedra y los apóstoles son piedra. Y que si yo digo que cuando digo tú eres Pedro, no esta piedra, no le está quitando el puesto a Cristo. Porque el mismo Pedro dice que Cristo es piedra y que él también es piedra. Y si no lo compruebo con la Biblia Reina Valera, es mentira. Pero si lo compruebo con la Biblia Reina Valera, es para decirle a los evangélicos del mundo entero que están equivocados, que dicen mentiras, que pueden dar vueltas como hizo el pastor, pero que no pueden mostrar con la Biblia que su iglesia es la de Cristo. Ni aquí, ni en Guatemala, ni en Guatepeor.
Y por eso son los videos que yo hago. O que me tape la boca él. ¿Por qué no me tapó la boca? Si le di el tiempo. Y se lo advertí. Y le dije, no soy brujo, pero sé que va a dar vueltas y vueltas y vueltas y no va a hablar de la iglesia. Porque los conozco como la palma de mi mano. Escuche. A ver si Pedro es piedra o no es piedra. O solo Cristo es piedra. Acercándoos a él, Cristo. piedra viva, Ahí está, Pedro. No, este no es Pedro, este es Cristo. Cristo es piedra. Ahora, ¿cometo yo un error cuando digo que Pedro es piedra? Vamos a ver. desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. La piedra angular. Ahora vamos a ver los apóstoles y son piedra. Vosotros, Ahí viene, la lupa. Así se le tapa la boca a esta gente. Escuche. vosotros también como piedras vivas, Yo no cometo un error cuando digo que Pedro es piedra. Porque lo dice en la Biblia Reina Valera. Y si cree que es mentira, léalo. ¿Por qué engañan? ¿Por qué mienten? ¿Por qué calumnian a la iglesia católica diciendo acá la iglesia católica no cree que Cristo es la roca angular, la piedra angular? Eso lo creemos. Es que la iglesia católica no cree que Cristo es Dios. Nosotros lo creemos más que ellos. Es más, se lo enseñamos a ellos. Fue la iglesia católica que le enseñó a ellos eso. No veo lo que yo le pedí a él que enseñara. Entonces él se me fue a 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, porque la iglesia, aleluya, la iglesia pentecostal es la de Cristo porque es la que enseña la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La que Jesús es Dios? Eso le enseña la iglesia católica. ¿Cuál verdad? La verdad de que Cristo es la roca angular, la piedra angular. Eso lo enseña la iglesia católica. ¿De qué verdad está hablando? Va. Ahora, vean ustedes que la iglesia católica es la que Pablo habla a Timoteo. No es la iglesia de ellos. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 14. El 15. para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ellos dicen, esa es la iglesia de nosotros. Y nosotros los católicos le decimos, ya va un momentico, esa no es la iglesia de ustedes. Esa es la iglesia católica. ¿Y cómo sabemos que es la iglesia católica? Porque versículos antes, capítulo 3, versículo 1, dice que esa iglesia estaba gobernada por obispos. Y en el versículo 8 dice que también estaban los diáconos. ¿Que no lo dice la Biblia? Dale, 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, Obispado. buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, No está hablando de la iglesia de ellos. Así se le tapa la boca a ellos. Está hablando de la iglesia católica que sí tiene obispo y gobierna la iglesia. Ahí Pablo va a mostrar que en ese tiempo la mayoría de obispos eran casados y gobernaban su casa y tenían que gobernar la iglesia de Dios. Pongan cuidado. que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, Aquí. que gobierne bien su casa, La palabra gobierne, porque es el que gobierna la iglesia. Otra vez. que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, El que no sabe gobernar su propia casa, mire que la iglesia la gobierna el obispo. ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La iglesia de Dios la gobierna el obispo. Por eso ustedes verán que tenemos que someternos al obispo. Y tenemos obispo. Diácono, versículo 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, Tenemos entonces dentro de la iglesia la jerarquía. Y que los apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, va a decir que precisamente Dios colocó a los obispos como pastores de la iglesia, no a ellos, como pastores para guiar el rebaño y que nadie venga a engañarlos. Pongan cuidado. por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño Por todo el rebaño,
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos El Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia de Dios no la apacienta cualquier hombre que se nombre pastor como él. No, tiene que ser un obispo consagrado y ahorita os lo voy a mostrar cómo es que debe ser el obispo o el sacerdote que tiene que ser consagrado. Sigue. La cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida Ahí estaba viendo a Alex. entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Cuidado, cuidado, porque se lo lleva. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿A qué vino Alex? A arrastrar la gente hacia sí. Sí, y a mostrar que el cura Toro dice mentiras. Y a desmascarar al cura Toro. No, yo les hablo con la Biblia, no les hablo a muela. Les hablo con la palabra de Dios, con capítulos y versículos. Y esta iglesia que fundó Jesucristo, que es la iglesia católica, entonces van a ver que San Pablo nos viene a mostrar que él, está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, camino a Damasco, cuando San Pablo, en el 8, perseguía a la iglesia, pero luego se convierte en el 9. ¿Y cómo es que él pasa a ser apóstol? Porque edificado sobre el cimiento de los apóstoles. Entonces, ¿cómo se hacen los apóstoles dentro de la iglesia? Hechos 8. 1, Pablo perseguía a la iglesia. Ponga cuidado. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Contra la iglesia. ¿Perseguía a quién? ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia, siga. Que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Siga. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pablo perseguía a la iglesia, de modo que la iglesia de Jesucristo ya existía. ¿Cómo me dicen ellos que son la iglesia de Cristo? La fundó Carlos Parán en el 1904. ¿Y Pablo ya la perseguía en su tiempo? No, es que la destruyeron en no sé qué, dijo él, 382, y ahora viene a Carlos Parán y vuelve a nacer. ¿Sí? ¿Hay algún templo de los primeros cristianos que ellos tengan? ¿Tienen los restos de los apóstoles? Y si ellos son la iglesia, le dice la mayoría de la iglesia, ¿por qué ellos no hicieron la Biblia? ¿Por qué la hizo la iglesia católica? ¿Por qué ellos no la hicieron si son la iglesia de Dios? Porque es en el año 382 el Papa San Damaso I quien hizo la Biblia. No estoy diciendo que la escribió, no me la vayan a interpretar mal. Agarró una carta que estaba en Roma y la trajo, carta a los romanos. Otra que estaba en Filipos, la trajo, carta a los filipenses. Otra que estaba en Éfeso, carta a los efesios. Otra que estaba en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Lo metió en un solo libro y dijo, esta es la palabra de Dios. ¿Por qué no la hicieron ellos? ¿Por qué no tienen la tumba y los restos de los apóstoles? ¿Por qué no tiene la iglesia católica? Entonces Pablo persigue a la iglesia. Y Jesucristo le va a decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque perseguir la iglesia es perseguir a Cristo. Capítulo 9, versículo 3. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir la iglesia es perseguir a Jesucristo. ¿Y cómo sabemos entonces que la iglesia católica es la de Cristo? Porque Jesucristo, San Lucas 22, 31, Lucas 22, 31, Jesucristo le dice a Pedro que el diablo va a querer zarandear la iglesia como se hace con el trigo, pero que él ha orado por Pedro para que su fe no venga abajo y Pedro tiene la tarea de fortalecer la fe de los hermanos. Escúchenlo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. La iglesia fue pedida por Satanás para zarandearla como el trigo. Vean que Cristo dejó a Pedro dentro de la iglesia con algo fundamental. Dale. Pero yo he rogado por ti. Teológicamente, ¿qué significa eso?
Teológicamente, ¿por qué no rogó por Santiago? ¿Por qué no rogó por Juan? ¿Por qué tuvo que ser solo por Pedro? Yo he rogado por ti. ¿Qué significa teológicamente eso? Siga. Que tu fe no falte. ¿Y cuál es la tarea de Pedro? Porque es fundamental, no angular, sino fundamental. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La tarea, Juan 21:15, la tarea es fortalecer a los hermanos. Y mire cómo Jesucristo encargó a Pedro, y esta es la iglesia de Cristo, a pastorear todos los que se consideran ovejas de Cristo. Los que no se consideran ovejas de Cristo, los pastorea el pastor Alex, pero no Pedro. Escuche. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Los apóstoles que estaban ahí. Mire cómo Jesucristo está resaltando a Pedro sobre los demás. Le pareció bien a él. Y él es Dios. Y yo le creo lo que él diga. Si él no le cree a Jesús que es Dios, es problema de él. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué dijo Jesús que es Dios? ¿Y por qué Dios nosotros lo creemos y lo predicamos? Él dice que Jesús es Dios, pero no le cree. ¿Qué dijo Jesús? Él le dijo: apacienta mis corderos. Dios, Jesucristo que es Dios, dijo que los corderos de Dios, los corderos de la iglesia de Cristo los va a apacentar Pedro. ¿Por qué él dice que Jesús es Dios y por qué no le cree? Que me lo explique. ¿Por qué no lo cree? Si Jesús que es Dios lo dijo. Ahora los católicos creemos que Jesús es Dios y por tanto creemos que sus ovejas las apacienta Pedro. Sigue. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Teológicamente, ¿qué significa por segunda vez que Jesús le haga a Pedro: me amas, pastorea mis ovejas? Vean que una cosa es decir que Jesús es Dios y otra cosa es creerlo. Él dice que Jesús es Dios, pero no le cree. Nosotros decimos que Jesús es Dios y le creemos. Si Él es Dios y dejó a Pedro para pastorear, dice mis significa las que le pertenecen a Él. Pero Él no pastorea la iglesia de Cristo. Él pastorea la de Él. Pero Pedro pastorea las de Cristo. Tengo pruebas. Con capítulo y versículo de la Reina Valera, no ando por las ramas, no doy vuelta como él dio vuelta. Estoy comprobando para que la gente vea. El que tenga ojos vea, el que tenga oídos oiga. Fácil decir, yo creo que Jesús es Dios. Lo difícil es creerle. Tercero. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: